Número 10. La calavera de la Galia. Un entierro muy extraño fue descubierto en Francia desde los días de la antigua Galia. Los cuerpos de los fallecidos fueron encontrados acostados boca abajo o encorvados de costado, algo muy inusual para la época. Las personas normalmente eran enterradas como hoy, acostadas de espaldas al suelo. Aún más extraño fue que algunas de las cabezas habían sido decapitadas y enterradas dentro de un par de cráneos de caballos. Los arqueólogos no tienen idea de lo que significan estos entierros extremadamente inusuales. Han sugerido que podría ser un nuevo tipo de práctica funeraria nunca antes identificada, o simplemente podría ser un entierro realmente extraño. No hay otros ejemplos en toda la antigua Galia de personas enterradas con los cráneos atrapados entre dos de los caballos, pero una cosa que definitivamente hicieron los galos fue embalsamar las cabezas de sus enemigos. Los antiguos galos que vivían en lo que ahora es la Francia moderna eran guerreros extremadamente brutales. Los arqueólogos ya sabían que cortaban las cabezas de sus enemigos y las mostraban como trofeos. Incluso colgaban las cabezas cortadas del cuello de sus caballos, pero después de que los expertos encontraron restos de resinas de coníferas en los restos de un asentamiento de la Edad de Hierro en el sur de Francia, tenían pruebas irrefutables del embalsamamiento. Los galos embalsamaban las cabezas cortadas con aceite de cedro para preservarlas como trofeos en los años venideros. Los guerreros llenaban sus casas con cráneos humanos preservados como si fueran decoraciones ordinarias. Número 9. Reconstrucción de una caja torácica antigua. Recientemente, los arqueólogos tomaron una antigua caja torácica de hace 60.000 años y la reconstruyeron, y aunque armar una caja torácica vieja es obviamente bastante espeluznante, los resultados del estudio fueron absolutamente fascinantes. Resulta que los neandertales no eran salvajes encorvados como se creía anteriormente. En cambio, la reconstrucción digital de su caja torácica ha demostrado que los homínidos tenían una mejor postura que la gente moderna. Caminaban más altos y erguidos que nosotros e incluso tenían pulmones más fuertes. Esto está marcando contraste con la visión que la mayoría de la gente tiene de los neandertales. A menudo imaginamos con una postura más primitiva, similar a los grandes simios, arrastrando los nudillos por la tierra, pero según la evidencia de la caja torácica, todo eso es completamente falso. Los neandertales caminaban erguidos y tenían una gran postura. Aún más, su postura era sobresaliente y sus poderosos pulmones les permitieron caminar mucho más rápido que nosotros hoy. El doctor Asier Gómez Olivencia de la Universidad del País Vasco dice que la columna vertebral de los neandertales se encuentra dentro del propio tórax, lo que les dio mucha más estabilidad. Número 8. Entierro de bruja italiano. Los arqueólogos han descubierto un entierro de lo que se cree que era una bruja en Italia. No sabemos si realmente era una bruja, pero quien quiera que la enterró definitivamente sí lo pensaba. Fue en la localidad de Albenga, donde los expertos descubrieron el esqueleto de una adolescente que había sido enterrada boca abajo en la tierra. Enterrar a una persona boca abajo en lugar de boca arriba era un claro indicio en la antigüedad de que había sido rechazada por la sociedad. También podría significar que se consideraba peligrosa, tal vez incluso capaces de brujería. Esta tumba en particular fue descubierta por el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana del Vaticano. El cementerio fue construido alrededor del siglo V o hace 1500 años. La supuesta bruja ha sido enterrada con la cara en la tierra debido a la antigua creencia de que cuando una persona moría, su alma salía del cuerpo por la boca. Enterrar a una persona boca abajo evitaría que su alma contaminada se fuera. Esto daría como resultado que la bruja quedara atrapada en una especie de purgatorio infernal, con su cuerpo hundido en la tierra y su alma incapaz de encontrar liberación. Aunque bárbaro, ciertamente fue menos brutal que la muerte en llamas que muchos otros acusados de brujería sufrieron a lo largo de los años. Número 7. Trabajos forzados. Los arqueólogos han encontrado evidencia de un trabajo duro y tiempos difíciles en los huesos de los restos encontrados en un antiguo cementerio egipcio. El cementerio está en la ciudad de Amarna, en la gran capital del faraón hereje Akenatón. Por fuera, la ciudad parece haber sido un paraíso. Los arqueólogos han encontrado tallados en las paredes que representan bueyes gordos, almacenes llenos de grano y pescado y músicos dando serenatas en fiestas y banquetes organizados por el gran faraón en persona. Pero una nueva investigación ha demostrado que la vida no era tan buena para la gente común. Los investigadores analizaron docenas de esqueletos de un cementerio de plebeyos con la esperanza de encontrar alguna evidencia de esta riqueza compartida. En cambio, lo que encontraron fueron niños desnutridos, adultos con cuerpos destrozados por toda una vida de trabajo duro y la evidencia
Física de enfermedades y lesiones, Jerome Rose, de la Universidad de Arkansas, dice que los cuerpos excavados en el cementerio de plebeyos se encuentran entre algunos de los cadáveres más estresados y plagados de enfermedades que se han encontrado en Egipto. Estas personas eran miserables. Los que estaban en el poder en la antigua Amarna pueden haber estado viviendo una vida de lujo, pero la evidencia muestra de que todos los demás en el 1350 a.C. les estaba yendo mucho peor. Se ha estimado que unas 30.000 personas vivieron en Amarna durante sus breves 15 años como capital, mientras que el 10% de la población eran élites ricas, las masas restantes eran campesinos pobres. Número 6. Gigante de dos cabezas. Supuestamente un gigante de dos cabezas fue descubierto en la Patagonia en 1673, llamado Cap d'Oie. Medía 3.65 metros de altura y actualmente se encuentra recluido en un museo en Baltimore. Para entender esto un poco mejor, tenemos que volver al legendario explorador Fernando de Magallanes. Cuando llegó a la Patagonia creía que allí vivían los gigantes. Todo era enorme, el paisaje era vasto, solo tenía sentido que la Patagonia estuviera habitada por gigantes. Luego, cuando Magallanes y sus hombres fueron a la playa a explorar, encontraron nativos que, según afirman, eran el doble de grandes que cualquier hombre normal. En esto no estaban del todo equivocados. Los indígenas de la Patagonia, específicamente los tehuelches, eran más altos que el europeo promedio. Es probablemente por eso que Fernando Magallanes exagera la diferencia de altura para llamar más la atención en caza. Cap d'Oie supuestamente fue encontrado por marineros españoles en las playas de la Patagonia en 1637. Según la historia, los españoles lo capturaron y lo subieron a su barco y lo ataron al mástil. Finalmente se liberó y hubo una lucha, dejando a los españoles sin otra opción que matarlo con una púa en el pecho. Luego momificaron su cuerpo para ser llevado de regreso a Europa. Su cuerpo fue disecado, preservado y exhibido en Gran Bretaña y Estados Unidos hasta bien entrado el siglo XIX. El gigante de dos cabezas fue la principal atracción de los espectáculos de monstruos en todo el país. Pero, ¿qué tan real era? Bueno, en realidad nadie lo sabe, pero es poco probable que una persona pueda llegar a medir 3.65 metros de altura. La persona más alta de la historia fue Robert Wadlow. Incluso él no alcanzó los 2.74 metros, sin mencionar que Robert solo tenía una cabeza. ¿Crees que hubo un verdadero gigante de dos cabezas viviendo en la Patagonia que fue secuestrado por españoles? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Hueso enhebrado. Un equipo internacional de arqueólogos ha hecho un descubrimiento bastante espeluznante en Perú. Examinaron 200 ejemplos de vértebras humanas que habían sido ensartadas en postes de caña entre los años 1450 y 1650. Este periodo fue el final de la civilización inca y el comienzo de la colonización europea. Basta decir que fue un momento muy turbulento en la historia de América del Sur. Hubo hambruna generalizada, muchas enfermedades y frecuentes profanaciones de tumbas indígenas por parte de los europeos. Los indígenas no estaban contentos con la profanación de sus tumbas. Investigadores de la Universidad de East Anglia descubrieron que los pueblos indígenas idearon una forma de reconstruir a los muertos después de haber sido tan descaradamente irrespetados por los europeos. Enhebraron vértebras en postes en una especie de ritual para volver a unir a los antepasados muertos. Fue triste para los nativos, que vieron su cultura, sus ancestros y sus hogares completamente destruidos por extraños. Para darte una idea aproximada de lo brutales y despiadados que eran los españoles, escucha esto. La población indígena disminuyó de 30.000 cabezas de familia en el año 1533 a menos de 980 en el año 1583, solo en el Valle Chincha. En solo 50 años, casi el 90% de la población indígena había sido aniquilada. Los españoles se dedicaron entonces al saqueo de tumbas, pero no solo se llevaron el tesoro de oro y plata, sino que también despedazaron a los esqueletos de los muertos. Número 4. Entierro masivo de la peste. Se ha identificado un sitio de entierro masivo de peste muy raro en Inglaterra. El sitio fue encontrado en los terrenos de un hospital de monasterio del siglo XIV en Lincolnshire. Arqueólogos profesionales de la Universidad de Sheffield han excavado un poco menos de 50 esqueletos. Los esqueletos, la mayoría de los cuales resultaron ser niños, todos murieron directamente a causa de la peste negra. Todos hemos oído hablar de la peste antes, pero aquí hay un resumen rápido de lo terrible que fue. Entre
1346 y 1353, entre 75 y 200 millones de personas en Europa murieron a causa de la enfermedad. Fue la mayor pandemia jamás registrada en la historia de la humanidad. Muchas comunidades locales se vieron completamente abrumadas cuando la peste negra arrasó la ciudad. A menudo mataba a tanta gente que convertía a pueblos enteros en pueblos fantasmas. Aquí en Lincolnshire, eso fue probablemente lo que pasó. 27 niños y 21 adultos murieron casi al mismo tiempo, lo que obligó a los que quedaron a enterrar a sus muertos en una fosa común. Número 3. Pescador ahogado. En una fosa común al otro lado del mundo, investigadores de la Universidad de Southampton descubrieron un esqueleto de un pescador que murió hace 5.000 años. El descubrimiento se realizó cerca de la costa norte de Chile y sinceramente es bastante increíble. Esta es la cantidad de información que los arqueólogos pueden obtener de nada más que unos pocos huesos. Pudieron identificar que el pescador tenía entre 35 y 45 años en el momento de su muerte. El estado de sus huesos mostraba que había remado en un bote con frecuencia, usando un arpón y probablemente recolectando mariscos. Los investigadores también encontraron partículas marinas microscópicas presentes en sus huesos. Estas partículas incluyen algas fosilizadas y huevos de parásitos. También encontraron sedimentos y diatomeas, lo que sugiere que el hombre se ahogó en agua de mar muy poco profunda. Al juntar todas las pistas, los arqueólogos han podido pintar una imagen de sus últimos momentos de vida. Se cree que el pescador sufrió algún tipo de accidente mientras recolectaba mariscos a pocos metros de la playa. Se ahogó en aguas poco profundas, lo llevaron de regreso a tierra y luego lo enterraron en el cementerio neolítico local. Número 2. Momias de antiguos niños. Dentro de una tumba antigua cerca de Lima, en Perú, los arqueólogos descubrieron 6 niños momificados. Sus diminutos esqueletos fueron encontrados envueltos en telas dentro de la tumba de un hombre. Los expertos creen que los niños fueron sacrificados para que pudieran acompañar al muerto al más allá. Era una especie de noble, quizás una figura política muy respetada. Nadie ha podido averiguar su nombre, por lo que su identidad sigue siendo un misterio. Lo que sí sabemos es que los 6 niños probablemente fueron asesinados por la única razón de unirse al hombre misterioso en la próxima vida. En lo que los investigadores estarán trabajando ahora es en tratar de averiguar por qué un hombre necesitaría 6 hijos para acompañarlo al mundo inferior. El arqueólogo Peter Van Dalen dice que los niños pueden haber sido parientes cercanos. Fueron descubiertos colocados en la entrada de la tumba, cada uno apilado sobre el otro. Tal vez eran parientes. También podría ser un sacrificio o sus cuerpos estaban presentes por alguna razón completamente desconocida. De cualquier manera, este es uno de los descubrimientos arqueológicos más aterradores jamás encontrados en Perú. Número 1. El monje en el Buda. Una estatua de Buda hecha hace 1000 años en China fue prestada al Museo de Drents en los Países Bajos. Los investigadores del museo estaban emocionados de tener la estatua y tenían curiosidad por ver lo que había dentro de ella. Sabían que había algo allí, simplemente no sabían qué. Entonces, la llevaron al Centro Médico Meander en la ciudad de Amersfoort. Aquí, la estatua fue sometida a un examen médico. Las tomografías computarizadas revelaron que en realidad había un cuerpo humano dentro de la estatua. Resultó que la estatua en realidad sostenía los restos momificados de un monje budista sentado en posición de loto. El descubrimiento fue bastante alucinante. Luego los arqueólogos extrajeron el material óseo para realizar pruebas de ADN, muestras biológicas del tórax de la momia. Lo que encontraron fue que la momia le quitaron los órganos y los reemplazaron con pedazos de papel, algo similar a los rituales de momificación antiguos. Sin embargo, hay algunas teorías sobre quién era este monje. Pudo haber sido el maestro Liu Xuan de la escuela de meditación china. Murió en el año 1100 y probablemente se convirtió en un Buda viviente a través del proceso de automomificación. Se habría muerto de hambre, no habría comido nada más que hierbas y semillas para detener el crecimiento bacteriano cuando su cuerpo muriera, y habría bebido savia de árbol venenoso para mantener a los insectos fuera del cadáver. Después de años de esto, se hizo poner dentro de una estatua y luego murió de hambre, convirtiéndose en un Buda viviente. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos extraños descubrimientos te inquietó más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.